la computadora. Ahí está. Es como está el medicamento hecho y el fármaco mi cabeza es cómo funciona el Sí, medicamento en nuestro cuerpo. me fui. Esperen Eso que en no sé qué base toqué y me general fui. lo que entendí. No los, ahí los estoy viendo. Bueno, sí, o sea, la farmacodinamia y la farmacocinética, primero de todo, abarca 4 procesos principales y es lo que el cuerpo nuestro le hace al fármaco. La absorción, la distribución, la metabolización y la excreción. Todo ese proceso, esos 4 procesos son los más importantes, son lo que es lo que abarcaría la farmacocinética, ¿sí? Todo lo que le pasa al fármaco desde que entra a nuestro cuerpo hasta que lo eliminamos. Una vez que ese cuerpo, eso Sí, está, tengo a Ana ahí, una vez que entra en circulación, ¿sí? Ese fármaco empieza, ya están las moléculas empiezan a circular, se empieza a distribuir y va a ir actuando a las distintas células de nuestro cuerpo, ¿sí? Las células diana, ¿sí? Cada medicamento va a tener unas células diana donde va a ir a actuar. Una vez que logra llegar a esa célula sí, diana, se va a formar el complejo fármaco-receptor, que es el fármaco con el receptor, se van a unir y va a desencadenar una serie de reacciones fisiológicas dentro de nuestra célula para producir lo que se llama el efecto terapéutico. A veces dentro de ese efecto terapéutico farmacológico hay está el efecto, lo bueno de que hace el fármaco, pero también los efectos adversos, ¿sí? Que sería lo malo, digamos. Hola, Anita, vale, sí, sí. ¿me escuchás? No te escucho, Ana. Ana, ¿me escuchás? Bueno, supongo que sí estará ahí. Está con la cámara apagada, no la veo. Bien, bueno, eso fue un poquito lo que está en el PowerPoint, que es bastante extenso. Van a ver que hay más cosas, pero por un tema de tiempo, nosotros hay cosas que yo voy a hacer hincapié cuando se los explique y otras cosas que se las voy a dejar para que ustedes las puedan leer y tenerlas, pero yo voy haciendo hincapié en lo que yo voy a tomarles en el examen o lo, Darío, espero que alguien grabe la clase porque no se escucha. Darío no sé qué pasa, yo la estoy grabando, pero él no está escuchando. Bueno, eh, así que ahora yo voy a poner compartir pantalla y vamos a empezar a ver lo que es tratamiento del dolor, ¿sí? Cuando termine la clase, esto del Zoom dura 40 minutos y se nos va a cortar. Si se corta, volvemos a entrar todos, ¿sí? Porque vamos a hacer 2 bloques. El tratamiento del dolor va a abarcar los tipos de dolor y las escalas que tenemos y los tipos de analgésico que nosotros vamos a utilizar. Cuando yo termine esto, les paso todo el material escrito y aparte los PowerPoint, quédense tranquilas, porque veo que están ahí escribiendo. Si temas, se los paso. Sí, pero tomen apuntes porque eso es independiente de cada uno, pero yo se los voy a pasar, es para que por ahí cuando vean las diapos, quieran anotar algo, anoten, pero después las van a tener. Y bueno, vamos a ver qué tipos de analgésico tenemos para tratar todo esto del dolor. Bueno, ahora no hice mal, espérenme un cachito. Bueno. ¿Estarían viendo algo? Sí, Ahí está. Bueno, este es uno de los PowerPoint, pero los tengo separaditos. Bueno, este es el primero que vamos a ver. Están los conceptos y los tipos de dolor, la escala del dolor de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, la de AINES, después vamos a AINES, opioides y glucocorticoides. Esto es para que tengan en claro qué temas entran en todo lo que es tratamiento del dolor.
si tienen alguna duda me paran y me preguntan, ¿sí? Sí, Bueno, sí. acá está lo que es un poco la definición de dolor. Esperen que voy a correr esto para este. Ahí está. Acá tienen lo que es la definición de dolor para que ustedes, porque hay veces que uno no sabe cómo expresarlo, pero bueno, es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada siempre a un daño que puede ser de algún tejido, puede ser real o potencial, de alguna fibra nerviosa, ¿sí? Puede ser de varias cosas que esté provocando ese dolor. Eh, pero bueno, en realidad es una sensación que nosotros tenemos. Sí, voy a hablar despacio. Mi marido, porque hablo, me hace así que hable más despacio para que no me agarre tos. Yo no puedo conmigo. Sí. Bueno, así que es una experiencia que puede ser, generalmente cuando uno tiene dolor, es una experiencia, es una sensación desagradable, obviamente, que nos afecta en un montón de actividades, ya sea la parte afectiva, la parte motora, vegetativa, la personalidad, ¿sí? Cuando uno está con dolor, es otra persona, ¿sí? Entonces eso nosotros, en el paciente nosotros tenemos que tratar de que ese paciente esté en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Que no tenga este dolor. Bueno, acá podemos ver unas clasificaciones de dolor, los tipos de dolor, que un poco, bueno, creo que a lo mejor con alguna materia de flor lo deben haber visto, el dolor agudo, y el dolor crónico, que bueno, tienen que ver un poco con el tiempo. El dolor agudo es en el momento, ¿sí? En un tiempo delimitado, es justo en un momento que aparece, y el dolor crónico es un dolor que permanece o perdura a través del tiempo, ¿sí? Es un dolor que lo tenemos por mucho tiempo. Entonces, bueno, eh, ese es el dolor crónico, no es el dolor. El paciente cuando llega, por ejemplo, escucharon hablar llega con un dolor agudo, estamos hablando de que llega con un dolor que le apareció en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, un dolor de apendicitis, o relacionado con apendicitis, alguna inflamación, algo que le produzca algo agudo. En cambio, si yo tengo algo en la rodilla, artrosis o algo, quizás vengo, o en la cintura, o en la columna, en la cervical, hace rato que lo tengo, me duele, bueno, que son por la edad o por lo que sea, bueno, eso es un dolor crónico, ¿sí? En la gota, por ejemplo, el que padece la gota, generalmente ese paciente tiene dolor crónico y por ahí hace un pico y hace un dolor agudo, ¿sí? Y bueno, hay que tratarlo para ese dolor agudo, pero no siempre, ¿sí? Es en un momento especial. Bueno, somático o visceral. Bueno, somático es todo lo referido, fíjense que ahí lo tienen bien detallado, no sé si lo alcanzan a ver bien, a lo que es todo el sistema musculoesquelético, los huesos, los ligamentos, los músculos, sí, toda esa parte. Y el visceral, obviamente me lo está diciendo que es víscera, ¿sí? Todos los órganos internos del cuerpo. Eso para que ustedes los puedan diferenciar. Y después vienen otra clasificación, que es quien los origina. Y esto es importante. El dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Nociceptivo es un dolor que es el dolor, es lo más común que nosotros tenemos, que es un dolor que me golpeo, una cosa, sí, me golpeé, me caí, hice un mal movimiento, ¿sí? Eso es un dolor nociceptivo, es lo más común que me puede pasar. Pero el neuropático es un dolor que es, como hablamos, que el dolor es generado por algún daño, vivimos de algún tejido, algo, sí, real. En este caso, los que están afectadas son las fibras nerviosas, ¿sí? Entonces, cuando hay daño de neurona, porque las fibras nerviosas son las neuronas en definitiva, lo que ocurre es que eh, hay algunos analgésicos que no los podemos utilizar para estas afecciones, por ejemplo, un pinzamiento en la vértebra,
algo que tenga que ver con un daño en una parte nerviosa. Hay un montón de cosas que la neuralgia, por ejemplo, del trigémino, yo le puedo dar al paciente, conocen el trigémino, que es un nervio que tenemos en la cara, produce un dolor terrible y no podemos, no hay con qué calmarlo, ¿sí? Si no lo tratamos con algo que actúe analgésico sobre este dolor neuropático. Así que, Perdón, María, ¿puedo hacer una pregunta? sí, Fabián, Ese que vos decís que te duele, ese es sí, el visceral, ¿no? el trigémino Ah, el trigémino. es el trigémino. Muchas veces cuando van al dentista, muchas veces puede pasar que lo toquen a ese nervio y bueno, produce una inflamación y es terrible el dolor. Muchas veces también se confunde con dolor de muela y no hay con qué, si no se trata con un medicamento específico para el dolor neuropático, no lo podés calmar. Lo mismo pasa con los pensamientos, ¿sí? Cuando tengo un pensamiento en la columna, yo estoy pensando un nervio. Entonces, yo no le... Yo escucho ruido, Darío me parece que tiene abierto. Ahí está. Bien. Entonces, acá lo que podemos ver es cómo clasificar los dolores de tres formas. Desde el tiempo que dura, desde dónde está localizado y qué es lo que origina. Si hay un daño en un nervio o en una neurona, digamos, la parte neuronal está afectada o son tejidos que no son las neuronas propiamente dichas. Entonces, bueno, el dolor neuropático es importante que lo conozcan y porque van a ver que vamos a ver los antibióticos, perdón, los analgésicos que veamos van a estar relacionados con estos dolor neuropático también. Bueno, la OMS ha hecho una escala, siempre tuvo esta escala, no es de ahora, de cómo tratar el dolor, los tipos de dolores, acá según el grado de dolor que tenga, un dolor leve, moderado o severo, ¿sí? Entonces van a ver que acá podemos ver en el dolor leve, que es el primer escalón, o sea, un dolor tolerable, digamos, podemos usar analgésicos no opioides y acá aparece AINES. Dentro de AINES tenemos ibuprofeno, diclofenac, ¿sí? Piroxicam, naproxeno. Podemos ver algunos más también. Paracetamol, que a veces lo incluyen, depende de la bibliografía, a veces no, dentro de los AINES. Y el metamisol, que es la dipirona, o dipirona porque lo llaman metamisol, pero también es dipirona. Es el mismo nombre, ¿sí? Lo podemos llamar de las dos formas. En el segundo escalón vamos a tener el dolor moderado y ahí vamos a usar opioides débiles, ¿sí? Sí, podemos usar los del primer escalón, pero le podemos agregar algún opioide débiles. De los débiles tenemos codeína, dihidrocodeína y el famoso tramadol, que es lo que más utilizamos acá, de los opioides débiles. Igualmente, aunque sea opioides débiles, hay que tener respeto hacia los opioides y en realidad hacia todos estos analgésicos. Ahí está, me desconecté, me sacó. Esperen que vuelvo a compartir. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Cuántos participantes hay? 6. Sí, Sí, profe. Sí, sí, ¿Sí? el dolor leve. Cuando nombraste dolor leve, hasta ahí te escuché yo. Bien. No, porque me sacó. No sé qué pasó. Bueno, el dolor moderado, usamos opioides débiles a los que podemos agregarle algún analgésico no opioide como estos AINES, como el paracetamol. Muchas veces van a ver el tramadol asociado a paracetamol.
que es una de las combinaciones bastante buenas para ese dolor moderado. Y después tenemos el tercer escalón, que ya estaríamos frente a los opioides potentes, como la morfina, el fentanilo, metadona, oxicodona acá no tenemos, pero supongo que ustedes habrán visto la película, todo el mundo habrá visto Medicina Fatal, no sé si la vieron, una serie que hay que habla de oxicodona, apenas salió en Estados Unidos cómo lo vendían y cómo lo recetaban y la cantidad de muertes que hubo. En Estados Unidos los opioides son una de las drogas de mayor consumo ilegalmente y bueno, provocan, no sé, la cantidad de muertes por año. Por eso les comentaba, la película, la serie está en Netflix, Medicina Fatal, habla todo de oxicodona. Bueno, terminan todo un negocio importante vendiendo oxicodona para todo y bueno, todos los pacientes terminan adictos y bueno, eh, la cantidad de muertes por sobredosis es terrible. Acá en nuestro país, dentro de todo, está bastante controlado, eso es lo que hace que no tengamos eh, tanto, por ejemplo, fentanilo acá como droga de abuso es muy poca, pero bueno, en Estados Unidos es terrible, la gente anda por las calles tipo zombie, ¿sí? Agachados, como torcidos, mirando para abajo. Eh, bueno, es fentanilo lo que inhalan y bueno, es terrible. Acá, bueno, cuando tenemos el tercer escalón, estamos... me saca otra vez, perdón. No sé por qué me saca. Miren que doy clases virtuales y nunca me saca. Bueno, acá cuando nosotros hablamos de este dolor severo y estamos hablando de este tercer escalón, de los opioides potentes, bueno, estamos hablando de los dolores postoperatorios o durante la cirugía se utilizan también en la terapia y también se utilizan para tratamientos personas que están con cáncer terminales, ¿sí? El cáncer es uno de los dolores que produce dolores más fuertes y bueno, ese es uno de los principales eh, analgésicos, que los últimos que ya tenemos y entonces el paciente, bueno, se le trata de dar una buena calidad de vida que pueda tener eh, el menor dolor posible, ¿sí? Extraño el bullicio de ustedes, no preguntan nada, están todos callados. Bueno, este dolor coadyuvante, estos fármacos coadyuvantes para el dolor, esto es un poco... Ay, esta porquería que me saca. Espera. No, me sacó otra vez. Aguarden. Me estoy quedando sin tiempo, me dice toda la No, no, no historieta. te sacó. Ahí está, ahí está. Bien. Con respecto, ahora sí, con respecto, bueno, a estos medicamentos coadyuvantes, son medicamentos que uno va a utilizar para garantizar esa escala del dolor. Aparte de los AINE, de los opioides que vimos, hay otro tipo de medicamentos que lo que va a hacer es ayudar a producir esa analgesia. Acá vamos a ver, hay algunos como la amitriptilina, que es un antidepresivo, la carbamazepina, que es un antiepiléptico, gabapentina también, pregabalina, los corticoides o los glucocorticoides, benzodiazepina, que acá tendríamos clonazepam, el prazolam, bromazepam, todos los PAM, midazolam, neurolépticos, también como la levomepromacina, como el alopidol, prometacina, clorpromacina. Bueno, todos esos son los fármacos coadyuvantes. Estos primeros, amitriptilina, carbamazepina, gabapentina y pregabalina, son los que se van a utilizar para el dolor neuropático. Porque por más que yo a ese paciente le dé morfina, si no lo ayudo con alguno de estos para dolores neuropáticos,
no voy a calmar su dolor si su dolor es por fibras nerviosas dañadas, ¿sí? O sea, todo lo que es dolor neuropático hay que darles este tipo de medicación, ¿sí? Los 4 primeros son para dolor neuropático. Pregunta de final. Algo que siempre pongo esta frase porque me parece interesante, importantísima, que el dolor ajeno es el que mejor se soporta. Muchas veces me ha tocado estar en alguno de los servicios y escuchar, uy, qué hincha que es de la habitación tanto, que le duele, que no le duele, que bueno, que no. Todos tenemos distintas sensibilidades al dolor, tenemos un umbral de dolor diferente y puede haber personas que no les afecte tanto y otras personas a las cuales nosotros necesitemos darle mayor cantidad de analgesia, ¿sí? Necesitan otro tratamiento, ¿sí? Entonces, cuando un paciente se queja, o bien tiene un umbral diferente, porque puedes tener 2 operados iguales de lo mismo y uno tiene mucho dolor y otro no tiene nada de dolor. Bueno, hay que ver por qué tiene ese dolor, si tiene un umbral diferente o porque realmente hay alguna complicación de la cirugía. O sea, no tenemos que dar por sobreentender, ¿sabe? Bueno, no, sí, le puse un analgésico y ya está, punto, le tiene que hacer efecto. A veces necesita otra cosa, a veces necesita con mayor frecuencia. Hay que ver eso y tener en cuenta. Y siempre tener en cuenta el dolor del otro, porque bueno, es fácil decir, ay, que les dije joder, porque puede ser eso, cuando a mí no me está doliendo, ¿sí? Lo importante es que nosotros respetemos el dolor y no hagamos saber al médico, el paciente tanto está con mucho dolor, está con esta medicación, pero no llega al, al- a la dosis que le corresponde, ¿sí? Tiene mucho dolor, algo está pasando, así que, bueno, tratemos de manejar eso, ¿sí? Y no pasar por alto esto de que le duele o que es hincha o lo que sea, ¿sí? Eso tenganlo siempre en cuenta. Póngase siempre también del otro lado, en los zapatos del otro. Eso es importante. Bueno, Pero actualmente hay que respetar las indicaciones del médico, sí, pero vos podés ¿o no? llamarlo al médico y decirle, o al médico que está de Sí, guardia, sí, este paciente, o si es de cirugía, está con mucho dolor, está con los analgésicos como se le indicó, pero está con mucho dolor. ¿Qué hacemos? Que lo venga a ver o ver qué es lo que está pasando. A veces se les pone se les pone en el suero un analgésico como el ketorolac, por ejemplo, que es un AINES, y por ahí requiere de rescates con morfina, ¿sí? Algunos rescates. Eso no significa que el paciente se me va a volver sí. adicto ni nada, sino que le voy a dar una mejor calidad. Ese paciente, un paciente sin dolor, es re importante tenerlo sin dolor, porque un paciente sin dolor se recupera mucho más rápido que un paciente que está dolorido. Un paciente sin dolor se moviliza antes, ¿sí? Lo tenés menos días de internación, menos probabilidad de que tengan unas infecciones intrahospitalarias, ¿sí? O sea, tenés un montón de cosas a favor manteniendo el dolor de ese paciente. Es re importante el control del dolor, ¿sí? Habría que tenerlo más en cuenta a la hora de indicar los analgésicos y prestar mucha atención a lo que dice el paciente, ¿sí? Ahora, si el paciente está con morfina y se pide y pide y hace mucho tiempo que está, corremos el riesgo de que ese paciente se nos vuelva adicto, pero no se vuelve adicto porque le hagamos algunos rescates postoperatorios si tiene algún dolor agudo que, bueno, hay que ayudarlo, porque a lo mejor el ketorolac solo no solucionamos nada, le faltaría algo más. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 Bueno, bueno, vamos a empezar a hablar del primer sí. grupo de analgésicos, que son los AINES. AINES son analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos no esteroides. No esteroides porque los glucocorticoides o corticoides son esteroides. Si estos son no esteroides. Eh, el más importante, el prototipo de todo es el ácido acetilsalicílico, es la aspirina, la famosa aspirina. Y bueno,
a partir de la aspirina se empezaron a descubrir, en la industria farmacéutica empiezas a elaborar una cierta cantidad. Me quedan 3 minutos y volvemos a entrar todos, porque se nos va a cortar. Puse 2 horas, pero no, tengo que pagar, me parece, para hacerlo más grande, más largo. Entonces, bueno, en la industria farmacéutica, a través del ácido acetil salicílico, que lo encontraron en las hojas de laurel, perdón, de sauce. Perdón, María, por ahí es una pavada lo que voy a preguntar. Sí, Acá estamos discutiendo. decime. ¿Cómo se va a preguntar en el final qué es un analgésico? ¿Cómo te lo definimos? Bueno, se va a cortar, así que te lo respondo. No, un analgésico, yo te voy a preguntar qué tipo de analgésico o hablame qué es un analgésico. Ah, Es un medicamento que ¿qué va a hacer? ¿Qué va a calmar qué? los dolores. El dolor. Bien. Después, dentro de los analgésicos que nosotros tenemos los AINES, que ahora los vamos a ver, los corticoides y los opioides. Ese es el grupo más importante, los 3 grupos importantes. Y después, para el dolor neuropático, tenemos los que nombramos hoy, la carbamazepina, mitriptilina, gabapentina y pregabalina. ¿Sí? Sí. Queda 1 minuto, así que vuelvan a entrar, cuando se corte, vuelvan a entrar todos, yo abro otra vez y se ingresan. Con respecto a esto, bueno, a partir del ácido acetil salicílico, se fueron haciendo otras moléculas de otros analgésicos como el ibuprofeno, el diclofenac, el ketorolac, el piroxicam, el naproxeno. Bueno, hay un montón más que heterocoxib. Bueno, hay un montón más dando vuelta, pero esos son los más importantes. Paracetamol y dipirona. El paracetamol no es antiinflamatorio, ¿sí? Es analgésico y es antipirético. Y la dipirona no es tampoco antiinflamatoria, ¿sí? Por eso no están dentro de los AINES, ¿sí? Son parecidos, mecanismos de acción muy similares, pero no son antiinflamatorios. Por eso no están metidos dentro de ese grupito, ¿sí? Es como que los sacamos de ese grupo. Así que menos de 1 minuto me queda, así que me va corriendo el... Bueno, acá está un poco todo lo que yo les estuve diciendo recién de los AINES, y bueno, acá están los que no son antiinflamatorios, la dipirona o metimazol. Acá hay alguien que quiere ingresar, va a ingresar por poquito. No sé quién ingresó recién, pero va a tener que volver a ingresar en un ratito. No vi. Bien. El mecanismo de acción. Cuando nosotros vimos